buenos días. Empezamos con otra de las sesiones de preguntas y respuestas del Diplomado Internacional de Gestión Empresarial que ofrece GORRAT en Latinoamérica en conjunto y alianza con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y estamos pues ya terminando el módulo 6. Empezaremos el 7 y terminamos con el 8, o sea que ya estos últimos 2 meses del año eh, Embajada. vamos ya. Bueno, terminando, no sé si embajada, tuviesen caída libre. No, yo todavía siento que hay algo de sustento. Sigo embajada, ¿no? A mucha velocidad, pero embajada. Sí, y Sí, pues, increíble, este año ya se fue, ¿no? sí, no, yo tenía esa sensación en marzo, se me fue el No, 2020. no, no, tanto así no. Tenía expectativas, pero las estoy guardando para el 2025. Bueno, tenemos, creo que una pregunta que merece ahí un par de reflexiones y que nos la trae Ramón hoy. Por favor, todo tuyo, Ramón, dale. Tienes que darle eso. Bueno, hablábamos antes de empezar de las ramas negativas, ¿no? Es decir, el qué sentido, qué significado tienen las ramas negativas a la hora de elaborar un árbol de la realidad futura, cuando realmente se puede ir revisando periódicamente y afrontando las ramas negativas que realmente van saliendo, ¿no? Los aspectos negativos que van saliendo, ¿no? Y esa era la discusión que estábamos teniendo, ¿no? Claro, pero tu pregunta entonces, ¿cuál es? Porque Mi es pregunta una... es si realmente si qué importancia puede tener, ya puede llegar a tener, o qué papel juega la rama negativa, ¿no? Es decir, evaluar, determinar, fijar las ramas negativas cuando estás empezando, por ejemplo, un plan estratégico, ¿no? Ujú. Cuando no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Bueno, entonces, como esa es parte del módulo que vamos a empezar dentro de poco, próxima semana creo, em, y yo voy a estar a cargo de ir facilitando eso, pues te diré en condensado cuáles son las dos principales razones por las cuales el ejercicio de hacer la rama negativa es bien interesante, muy, o sea, pues muy productivo. Y explicar un poco de dónde viene todo esto, porque es que uno hace el análisis primero de todos los efectos indeseables con un grupo de personas que son los que trabajan. Entonces está en una empresa con todos los gerentes y algunas otras personas hacen su, su primer análisis con los efectos indeseables que cada uno trae, y entonces después de que han hecho la nube de conflicto de unos 3 o 4 de esos efectos indeseables y han consolidado y han encontrado el árbol de realidad actual, o sea, lo han podido construir. Y entonces una de las cosas buenas del árbol de realidad actual es que todo el mundo tiene una preocupación propia y es capaz de todos en conjunto ver que la preocupación de cada uno está atada a una sola causa raíz. Y entonces ahora todos ven que concentrándose en una sola cosa, todos como equipo, a cada uno se le va a resolver su preocupación en particular. O No, sea, no, eso ese está claro. es parte de la magia que se produce con esto del árbol de realidad actual. Y el Ujú. árbol de realidad actual se construye con causa lógica suficiente y donde uno va explicando por qué se producen los efectos indeseables que se observan en la realidad y que son los que se han aportado en la conversación. Pero luego entonces uno diseña la solución y a partir de la solución construye el árbol de realidad futura, pero eso es pura especulación, porque no existe. Por eso se llama futura. Es una realidad que todavía no existe. Javier, dale. Yo,
Después termino. Eh, no, 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 o sea, termina y Ah, ok. yo puedo esperar Pensé que estaba. tranquilamente. Solo la levanté para ponerme en la fila de Ah, ok. comentar. No, no hay, Ese era no hay el primero. ninguna Ese era urgencia ni el primero para retrucar. para, para cuando cuando quieras abrir el espacio. No, pero si yo ya terminé. No, dale Es nomás. que de dónde viene la rama negativa, entonces hay que explicar un poquitito de dónde venía uno. Ujú. ¿Sabes? Entonces estamos en la rama negativa, en la mitad de un proceso y de dónde viene este proceso. Entonces el proceso es, ahora que ya tenemos una solución, la solución le aplicamos la misma lógica de causa y efecto eh, para ir, pero tenemos la pista, porque son todas esas migajas de pan que nos dejaron los efectos indeseables, nos permiten prever que pues deberíamos de ir teniendo efectos deseables, pues. Entonces ahí la intuición va llenando los espacios con la lógica y de pronto te das cuenta de que tiene otros efectos beneficiosos que no son contrapartida de un efecto indeseable, pero que son pues tal vez contrapartida de un efecto indeseable que nadie dijo, pero que potencialmente estaba también en la realidad. Y entonces todos contentos, dicen, perfecto, hacemos esto y vamos a ser todos felices. Pero aún así, todo cambio tiene cierto riesgo, porque son aguas no transitadas, pues. Entonces, a lo lejos tú no ves una roquita y que si pasas por ahí y no lo tienes en cuenta, te puede hacer, o sea, te puede hundir el barco. Y el proyecto todo fracasa porque no se han previsto cosas. Entonces, los dos objetivos de hacer el ejercicio de la rama negativa son, uno, prever todos los posibles efectos negativos que puedan tener y que pueda tener nuestra solución. Entonces el ejercicio consiste en que le va uno diciendo a todo el mundo, dice, mire, esta es la idea, vamos a hacer tales cosas. Vamos por ejemplo, eh, estamos armando el plan para implementar por primera vez fabricar para disponibilidad. Entonces a la fábrica le vamos a disparar órdenes de producción con lotes más pequeños, más frecuentes, y si no hay consumo de amortiguador, no se genera orden de producción, por lo tanto las órdenes pueden, o sea, la planta puede quedar con una carga, o sea, debería de quedar con una carga menor que su capacidad. Entonces a alguien se le puede ocurrir el efecto negativo de que se va a incrementar el costo. ¿No es cierto? Y así. Entonces, la primera razón por la cual uno hace esta rama negativa es que efectivamente queremos prever y utilizar toda la intuición y conocimiento que tienen todas las personas que están en el equipo para que nos digan si hacemos tales cosas, nos pueden pasar todas estas cosas malas. Y si las anticipamos, le podemos poner lo que llamamos también inyecciones, le decíamos inyecciones a la solución, inyecciones adicionales para que la solución se haga más robusta. Entonces tenemos todos los efectos positivos y anticipamos los efectos negativos. Y ese ejercicio es el que se llama cortando la rama negativa. Pero la segunda razón por la cual es fantástico este ejercicio es que si no se hace, van a haber muchos, o sea, varios de los que, tal vez todos, de los que están ahí, con muchas dudas acerca de la implementación de la solución. Porque estamos todos muy contentos, estamos medio emborrachados con este árbol de realidad futura que nos promete el paraíso, pero en el pasado hemos hecho muchos de estos proyectos y quién sabe cómo va. Y yo te puedo decir que el éxito de un proyecto de mejora exige un grado de compromiso bastante elevado de todos los involucrados clave, o sea, los responsables
de acciones. Porque como esto es un sistema, basta con que una sola de las partes le ponga palo en la rueda y se tranca todo el mecanismo. O sea, basta con que uno nada más suelte la pelotita y el proyecto ya no va. O sea, o lo sustituye otro o a ese lo logramos convencer. Entonces el ejercicio de hacer la rama negativa eh, parecerá contraintuitivo porque queremos lograr el entusiasmo de todo el mundo. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es decirle, ahora concéntrense en todas las cosas malas que nos pueden pasar si hacemos lo que estamos pensando hacer. Cuando pareciera que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo positivo. Ya veremos cómo se resuelven los problemas en el futuro, pero primero consigamos el entusiasmo. Nosotros partimos diciendo, ahora que ya estamos todos muy entusiasmados con el objetivo, quiero que todos se concentren en pensar qué podría salir mal. Y quiero que lo digan. Y entonces ahí hacemos las ramas negativas, las cortamos y entonces el producto más valioso de las ramas negativas no es haber previsto qué cosas podrían salir mal para evitarlas, porque esas cosas van a ir pasando y van a pasar cosas que no has previsto y hay que ir resolviéndolas por el camino. El producto más valioso es que el nivel de compromiso de entusiasmo crece y crece al punto de que puede tener la energía de activación suficiente para que el proyecto tenga un impulso inicial donde tiene el amortiguador de credibilidad menor para que tenga los primeros éxitos tempranos, cosa de que el amortiguador vaya creciendo y crece muy rápido y crece exponencialmente. Cosa que en 3 semanas o 4 semanas de proyecto ya todo el mundo dice esto es lo que tenemos que hacer y o sea, le redoblan la apuesta. Así que las ramas negativas tienen ese doble efecto, siendo el más importante, en mi opinión, el de consolidar el compromiso de cada uno de los integrantes del equipo. Eh, Ese es mi comentario, Javier. Em, pues a mí lo que me empezó a disparar en la cabeza cuando Ramón hizo la pregunta eh, fue lo siguiente. Primero, yo voy a hacer una distinción en lo que es estrategia y lo que es plan, ¿ya? Porque para mí no hay plan estratégico, uno no planea la estrategia uno la define. Después que uno define la estrategia, que son las elecciones que uno hace de qué quiere hacer, ¿no? De acuerdo al objetivo, motivaciones, todas estas cosas. Entonces ahora sí viene el plan de ejecución de la estrategia. Yo entiendo que puede ser semántica, pero, eh, pero creo que ¿por qué la diferencia? Porque uno tiene que hacer el ejercicio que es simple, más requiere de mucha intuición, de mucho entendimiento, inclusive hasta de una apuesta significativa, ¿no? De aquellas cosas que no sabemos. Entonces, si estamos más del lado de la estrategia, creo que las ramas negativas suelen ser difusas. Es decir, a veces uno no sabe porque estás apostando. Entonces, la rama negativa es qué tanta apuesta puedo hacer o no con estas ideas que tengo desde el punto de vista estratégico. Y después, ya en el plan, sí creo que hay un tema donde si ya definimos la estrategia y ahora tenemos que empezar a dilucidar las acciones, como decía Matías, hay una cantidad de cosas que son supuestos. Entonces, la realidad es la que nos va a ir validando, ¿no? Esos supuestos y muchas veces las ramas negativas no las vemos, sino que algo pasa en la ejecución y no está dando. Entonces ahí tenemos que volver atrás y decir, ok, esta era la lógica, que muchas veces lo llamamos análisis de misterio o ir a investigar cuál era el supuesto que no estaba correcto. Y muchas veces está en lo que supuso, o sea, la primera pregunta él decía, siempre que decimos que hay una lógica de causa-efecto que armamos para conseguir un resultado, lo primero que tenemos que preguntar es,
aquello que teníamos que hacer, lo hicimos bien, y después si lo hicimos y lo hicimos bien y el resultado no dio, sea que no dio por encima o no dio por abajo de lo que esperábamos, en ambos casos hay que investigar, ¿sí? Entonces ahí es que hay que ir a desafiar cuál es la premisa que teníamos equivocada sobre lo que supusimos. Y ese es más o menos, ese era mi comentario. Pero eso es posterior a la rama negativa, ¿cierto? O sea, la rama negativa es una especulación de qué cosas nos podrían resultar mal antes de Sí, empezar a ejecutar la primera acción. correcto, pero para poderla pensar, asumimos que la ejecución está hecha y estamos en la realidad donde ya No, la de acuerdo, implementamos, o sea, estamos absolutamente de tratando de acuerdo, derivar. de acuerdo. Lo que digo es que muchas veces, si estamos más del lado estratégico, es decir, que estamos tomando decisiones donde hay un alto grado de apuesta e incertidumbre, por lo Sí, tanto, tenemos una probabilidad de error importante o grande. A veces las ramas negativas ni las vamos a poder verbalizar porque no sabemos, estamos entrando estoy en de terreno acuerdo. desconocido. Era ese el, No, de acuerdo, es que el eso color que del estás comentario, diciendo digamos. es que me sirve para decirle algo que, o sea, decir algo Sí. ahora que le comentaba también a Ramón antes de que empezáramos la conversación, que el ejercicio de rama negativa no es una bola de cristal mágica. O sea, tú no vas a ver todo. Eso no vas a ver todo. Entonces, todo mi énfasis está en que al haber hecho el ejercicio de rama negativa antes, de que hacer crecer el entusiasmo porque igual que te escucharon, a cada uno lo escucharon con su efecto indeseable, ahora también te escucharon con tu preocupación de qué es lo que te va a pasar en el futuro y alguien, o sea, y se pusieron de acuerdo en ponerle remedio de antemano. Y todo eso genera más cohesión del equipo. Pero yo le decía, pero no te queda la menor duda de que te van a salir problemas por el camino. Eso, o sea, es imposible haberlo previsto todo. Y para eso entonces tenemos también el mecanismo, que son, o sea, el análisis de misterio tal vez es un cañón para matar moscas de repente, pues es demasiado obvio lo que pasó. Pero, digamos, en una versión más microscópica, si de repente algo ocurrió y es demasiado obvio, uno le pone remedio y ya está, es como que hizo el análisis de misterio. Pero si no es tan obvio y uno no entiende muy bien qué es lo que pasó, sobre todo cuando el resultado fue demasiado mejor del esperado. Ese es de los análisis que menos se hacen, porque todo el mundo celebra el resultado. Dice, mira, pensábamos que iba a ser 20% y fue 60% el incremento de ventas, por ejemplo. Y entonces todo el mundo celebra, vamos, sigamos para adelante. No, y yo le digo, no, pero un momento, si la expectativa era 20% y se multiplicó por 3, hay algo que no vimos. Veamos qué es eso que no vimos, porque a lo mejor hay una palanca que si ahora la usamos mejor, ya no es 60, puede ser 120. Entonces, es todo parte más o menos de lo mismo, porque es usando de nuevo el proceso de pensamiento que te hace entender las relaciones causales, de causa suficiente, para entender por qué te pasan cosas o algún resultado o por qué es necesario tomar cierta acción para lograr cierto resultado. O qué acción te llevó a un resultado, entonces queremos cambiar algo. Jorge, qué paciente. Yo pensé que me... Sí, digamos que mi aporte en esta dirección de la pregunta de Ramón tiene que ver con dos aspectos fundamentales de el objetivo de una rama negativa. Eh, yo diría que hay como dos capítulos que al final terminan siendo uno solo, pero en su aplicación en la literatura se entienden como dos cosas distintas en el uso, en la aplicación, no en la forma. Y es que la rama negativa
en lo que son los procesos de pensamiento efectivos, que así se llaman los procesos desarrollados para tener herramientas positivas de cómo manejar las situaciones en el día a día, ¿sí? Es cuando una persona viene a ti con una idea y tú eres el jefe y tú eres quien debe decidir si la idea se implementa o no, y de inmediatamente a uno se le prenden en la cabeza las alarmas de decir, ojo, que es que esta idea tiene estos otros aspectos negativos que hay que tener en cuenta siempre y cuando la idea tenga mérito en sí mismo para ser implementada. Entonces, en un principio eso se llamaba cómo poder hacer una crítica constructiva, porque hacemos la lógica de lo que va a pasar al futuro, porque el inventor se llama la persona que trae la nueva idea o las cosas por hacer, y como inventores, naturalmente o muy frecuentemente, nos concentramos en lo positivo y lo bonito de la idea y nos olvidamos de la parte negativa de la idea. En general, eso es una garganta, sí, aquí está la idea y toda idea, toda, conduce a cosas que son positivas, ¿sí? Que muchas veces son más visuales o evidentes y también conduce a cosas negativas, ¿sí? La realidad, si hacemos esa idea, no nos va a pegar por el lado de lo positivo. Nos va a pegar en el sentido que vamos a lograr lo que la idea positivamente dice, ¿sí? Pero nos va a pegar es por el lado negativo, que nos va a interrumpir o como planteaba Matías, nos va a quitar la energía del grupo o de las personas no, es que esto no funciona, esto aquí, sí. Entonces, por eso es que desde el principio, antes que darle para adelante aquí, hay que anticipar, diría yo, que es la palabra, las cosas que vemos que son negativas, ¿sí? Pero que son, ¿cómo decirlas? Saltan a la luz en un principio, cuando uno ve la idea, ¿ya? También concuerdo con lo que dice Matías en el sentido de no podemos ver todo lo negativo que va a pasar porque, digamos, en términos de una escala de negativos, hay unas muy grandes que tienen unos efectos muy grandes y otras que van disminuyendo hasta por allá, como decía el doctor Goldratt, son un chopchick, o sea, una cosa que es negativa en sí misma, pero que el sistema puede tolerarla, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ese distingo y la importancia de entender que cualquier acción, cualquiera, tiene un lado positivo que nos interesa tener y tiene un lado negativo. Es casi como si hubiera en la mitad una división, ¿sí? De decir, si usted se desconcentra del lado negativo, la realidad no lo va a pasar por alto. La realidad le va a estallar uno en la cara las cosas negativas y entonces es como dice Ramón, si a uno se le pasó por alto alguna cosa y llega el momento y eso se detecta que está pasando, pues es el momento de entender cómo hay que quitar esa rama negativa. Pues no se vio en un principio en el proceso de planear o de anticiparnos a qué iba a pasar. Pues ¿cuál es el problema? La corregimos después sobre la marcha. Lo mismo que en proyectos. En proyectos salen muchas cosas sobre la marcha que no habíamos anticipado. ¿Y qué hay que hacer? Hay que corregirlas. ¿Ya? Entonces, es esa primera cosa. Lo segundo es que siempre con las ramas negativas, y aquí repito y concuerdo en absoluto con Matías, lo más importante, si ustedes lo piensan, es un aspecto contraintuitivo de lo que naturalmente hacen los procesos de planeación, en el sentido de que le piden a la gente, mire, ¿qué hay que hacer para esto? Y entonces una lluvia de ideas o un análisis DOFA o FODA o como lo llamen, y después comienzan a construir con esos bloques encima. Y al final del día, los participantes no sienten, por lo menos esa es mi experiencia,
que el plan sea un plan conjunto. Yo siempre siento que sí participaron, pero hay un pedazo del plan, me pusieron cuidado, pero la parte de la psiquis humana, cuando a usted le dicen, ok, está muy bonito, todo eso lo vamos a lograr en positivo, pero entra el demonio conocido en la sala y el director o la persona que esté guiando el proceso dice, ok, entonces ahora vamos a pensar, ¿sí? ¿En qué puede salir mal? Eso es muy contraintuitivo. Uno dirá, pero ¿cómo así? Si estamos es planeando, precisamente. Necesitamos saber qué puede salir mal si hacemos esas ideas. Esas son las ramas negativas. Adicionalmente a eso, Goldratt decía, las personas son expertas en quejarse, en chillar y en patear las ideas que se están poniendo. Somos expertos en eso. Entonces, uno piensa en un principio que no van a salir ramas negativas, ¿no? No se engañen, las ramas negativas van a salir por montones. O sea, sobre todo si es un equipo acostumbrado a criticar, digamos, o a cuestionar, más bien es la palabra, las ideas de los demás, ¿ya? Que, que en la práctica a esas personas que tanto hablan de criticar las ideas, las organizaciones o nosotros mismos las vamos poniendo a un lado, ¿sí? Esas personas son las más valiosas en un proceso de planeación, porque son las que están viendo lo que los demás no ven, ¿sí? Entonces, otra vez Ramón perdón que te coja Ramón de ejemplo, con esa tradicional forma de que nada le sirve. Wow, coja y anote esa idea, probablemente no para tocarla en este momento, ¿sí? Porque están en alguna otra parte del proceso, pero sí regresar a ella y decir, bueno, analicemos lo que dice Ramón en cuanto a que esto va a pasar. Y la magia de todo esto, me parece a mí como magia, es que la persona que ve la rama negativa también tiene la solución, generalmente tiene la solución de cómo resolver esa rama negativa, lo que hace el proceso mucho más sólido y mucho más poderoso en el sentido de una construcción conjunta, global, del problema que estamos analizando. Entonces, fortalece la coherencia del plan, fortalece el compromiso de las personas, como decía Matías, en la estructura del programa que se armó, porque dice, eso, yo participé en eso y yo veo que lo que yo dije está plasmado ahí, ¿sí? Entonces, diría que ese es el aspecto a tener en cuenta Y y si uno no recalco, hace el proceso así explícito de animar a la gente, pues las personas que son más entusiastas dicen, ¿para qué yo voy a estar metiendo aquí pelo en la sopa? Pues voy a, empecemos a trabajar y ya veremos cómo se resuelven los problemas. Y eso no es buena receta, porque es lo que te decía al principio, que si tienes problemas en el camino, eso te reduce el amortiguador de credibilidad porque necesitas que todo se alinee, todos los planetas se alineen, todo el mundo haga lo que tiene que hacer para ir teniendo los resultados. Y los resultados van a alimentar el sistema, o sea, el proceso. Y si no se hace esto explícito, entonces mucha gente, o por timidez, o porque no quiere verse mal, porque está siendo muy negativo, porque no dice nada. Y eso además, por contrapartida, cuando uno ha animado a hacer esto en esta etapa, también le elimina todas las excusas a todo el mundo que después dice, si yo pensé que eso no iba a funcionar. Y si lo pensó, ¿por qué no lo dijo? Porque tuvo la oportunidad. Si no le da la oportunidad, no la tiene. Perdona que te interrumpí, Jorge, pero es que me provocó eso que estaba diciendo, ese efecto tan humano de la gente que se queda callada y está un poco espectadora.
Y después dicen, yo nunca pensé que esto fuera a tener éxito. Sí, sí, Típico, y sí. esos, Goldratt usaba un nombre para dentro de las compañías, no específicamente en esta dirección, pero cabe y es que hay psicópatas organizacionales Ah, bueno, pero ya, en el poquito fuerte sentido para... de que muchas veces permanecen callados y cuando la cosa sale mal, les dije, si me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho que iba a salir mal, ¿sí? Porque hay mucha gente que por temor, porque son penosos o no hablan dentro de un O grupo en la conformidad porque, de no lucir, como o dice, por, dice o Matías, por es motivos mejor, políticos, por motivos sí. políticos, y quieren ver que el otro se caiga para después Claro, ellos, claro, claro. Entonces, es como dice Matías, ¿cómo es Matías? Es mejor permanecer callado que qué, que abrir la dicen, no, boca y quedarse confirmar que uno callado es y pasar estúpido. por hueón y no abrir la boca y demostrarlo. Sí. Entonces, muchas personas en los grupos hay así, ¿sí? Y además las organizaciones son unas inquisidoras pavorosas del comportamiento humano, ¿sí? Piensa en lo que te acabo de decir, Ramón, de esa persona que siempre está diciendo que las cosas no van a funcionar. ¿Qué hace la organización o los equipos directivos? Lo marginan. No, no, ¿qué vamos a invitar a Ramón si es que siempre sale con unas cosas que, por el contrario, eso es oro en polvo para el proceso de planeación, no solo para Ramón, sino para el equipo en general o el negocio en general? Porque es que imagínate tú que tienes el coraje de sacar a la luz pública, es decir, bueno, ese bebé está muy bonito, pero es que resulta que ese bebé viene enfermo, más o menos, ¿sí? Y esa enfermedad la sabemos y nos toca enfrentarla. ¿Cómo la podemos enfrentar? Con medicina, con ejercicio, con nutrición, yo qué sé, ¿ya? Y también no Jorge, solo solidifica el proceso de planeación la rama negativa, sino que esperarse a que la rama negativa vaya surgiendo con la realidad, para mi gusto y experiencia, es muy peligroso porque concuerdo con que se le pierde la viada, la fuerza al el equipo de estar momentum. en Oye, momentum, sí, esa es la Jorge, palabra. Ramón levantó la mano, que no lo viste. Yo no, Tipo, no no lo he la visto. levantó aquí, pero la levantó así, físicamente. Ya, entonces ya me callo. Y entonces el tema tiene que ver exactamente con eso. Eso, hoy es jueves y el día de las brujas, o sea, estamos todos enganchados. Mira, Jorge, quítate el disfraz. Ah, ahora sí los veo, ahora sí los veo. Entonces, eh, eso es un proceso psicológico muy poderoso. De hecho, las múltiples veces que uno tenga la oportunidad de evidenciarlo o vivirlo dentro de un grupo, uno ve cómo la energía va cambiando. Entre muy callados en un principio, natural en un grupo, sobre todo si trabajan juntos o si están muy ocupados, que naturalmente esa es como la maldición de yo estoy en esta reunión, pero quisiera estar resolviendo los problemas de mi área o yo qué sé, ¿sí? O esa Oye, maldición que pero dicen de planeación estratégica que termina siendo un libro así de grueso, trancando la puerta de la gerencia, ¿sí? Yo qué perdona, sé. perdona que te interrumpa, yo quiero escuchar, pero Ramón hace como 5 minutos hizo así, quiero saber qué. Sí, Y está Daniel también aquí esperándonos. un poco haciendo mención a lo que acaba de decir Jorge, de que, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo muy compacto, ¿no? Somos 4 personas las que definimos en su momento la estrategia con plena libertad de acción y de decisión, ¿no? Y de opinión, ¿no? Por supuesto. Y en ese momento, pues, en el momento que empezamos, pues, fijamos lo que es la meta, fijamos lo que son los factores críticos de éxito y a partir de ahí fijamos las condiciones necesarias para poder llegar a esos factores críticos de éxito. En ese momento de fijar las condiciones necesarias, pusimos todos aquellos aspectos que no teníamos, que nos hacían falta para llegar a alcanzar también esos factores críticos de éxito, ¿vale? Y había algunas condiciones necesarias que sí ya teníamos y otras condiciones necesarias que no teníamos. Y eso fue el punto de partida para elaborar el árbol de la realidad actual,
¿vale? Después de elaborar el árbol de la realidad actual, elaboramos el árbol de la realidad futura. Y a partir de ahí elaboramos el árbol de prerequisitos. Es decir, bueno, exactamente, es decir, qué es lo que tenía que hacer, es decir, definir a todos los niveles de la organización qué es lo que tenía que hacer cada uno, ¿no? Cada responsable de departamento, cada responsable de sección, qué es lo que queríamos que se hiciera, cómo queríamos que se hiciera y demás, ¿no? Lo revisamos cada 3 meses, cada 3 o 4 meses nos reunimos y lo revisamos. Oye, pues mira, esto ya está conseguido, esto no está conseguido, hay que trabajar más y modificamos las formas en el árbol de prerequisitos, es decir, qué es lo que queríamos que tendríamos que hacer para alcanzar aquello, pues no está dando los resultados. Entonces los rectificamos, los modificamos. Incluso ha habido ocasiones que hemos incorporado una condición necesaria, vital, que no teníamos contemplada inicialmente. Mm. Pero en ningún momento habíamos planteado las ramas negativas, ¿no? Es decir, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa lo otro. No lo creíamos necesario en su momento, ¿no? Es decir, íbamos más por lo que apuntaba Javier antes, ¿no? De análisis de misterios, ¿no? Ok. Porque hemos conseguido mejores resultados de lo que hemos esperado en algunas cosas, porque todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo tengo un comentario, pero lo voy a hacer para el final, como siempre puedo hablar al final. Me parece. Y Daniel, que tiene ahí levantada la mano. ¿No? Sí. Está muy interesante, pero yo creo que muchas veces eh, nos olvidamos de que estamos trabajando con gente y solamente miramos la parte lógica. Y lo que yo he visto últimamente, digamos, de la experiencia que tengo, es que hay muchos miedos que se transforman en obstáculos que nunca van a aparecer, pero es tanto digamos, no poder expresarlos, que lo que diría que me ha servido es la técnica esta de los objetivos intermedios, de preguntarles cuáles son los miedos o cuál es lo que no funciona o cuáles son los obstáculos. Y ahí sale un montón de información que realmente cuando lo empiezan a analizar y lo ponen entre blanco y negro, se dan cuenta que a veces los obstáculos son inventados, son realmente cosas que no van a pasar Mm. o que tienen una probabilidad muy baja de pasar y nos estamos, digamos, bloqueando el avance por ese tipo de situaciones. O sea, la pregunta sería, ¿cuánto de racional y cuánto de emocional deberíamos administrar para poder no caer en esa trampa, ¿no? Cien Esa es por mi ciento de ambos. reflexión. Javier, Sí, mi comentario con eso es que el problema es que pensamos que son dos cosas diferentes, ¿ya? Eh, y son parte de un todo que no se puede separar. ¿Ok? Entonces, igual que, y aquí voy a meterme en la filosofía de las locuras de Eli, que no, o sea, son medio anecdóticas. En algún momento estábamos hablando, creo que Matías estaba junto conmigo y habíamos otro. Entonces Eli empezó a hablar de los different identicals, ¿no? De los diferentes idénticos. Ya, y entonces, por supuesto, empiezo a pensar qué es lo que nos va a decir ahora, ¿no? Y entonces empieza a decir, ustedes se han dado cuenta que cuando uno trata de reducir algunas condiciones necesarias a la mínima expresión, el número mínimo al que puede llegar es 3. Y son expresiones de lo mismo, pero con distintos ángulos o perspectivas, eh, y son absolutamente necesarios. Uno no puede prescindir de ninguno y cualquiera de ellos que uno haga algo en contra de ellos termina echando a perder el resultado final. Y por otro lado, si se enfoca solo en uno, arrastra a los otros dos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es una expresión de esos different identicals? Esos irreductibles de 3. Pues uno es las condiciones necesarias para una buena estrategia. Es decir, satisfacer al mercado, llámese todo lo externo al sistema, a la compañía, que, digamos lo vemos fuera de nuestro control directo, los empleados y los accionistas. no Entonces, en si ese uno piensa, orden, él decía, no en ese no, el orden. orden es empleados, empleados, mercados y accionistas, en ese orden. Y si uno se enfoca en los empleados, que es mucho la lógica de los japoneses, salen adelante de una manera espectacular y tienen éxito. No digo que no tengan problemas.
Pero él decía, agarre uno y hágalo muy bien, pero no descuide los otros dos. O sea, cualquier acción que usted, la elección que haga, por eso siempre insisto mucho que la estrategia es una elección. Cualquier cosa que usted decida hacer, pásela por ese filtro de esos tres. Si usted le está pegando a uno de esos tres negativamente, no es una buena estrategia. Usted está cometiendo un error porque va a dañar o a los empleados o al mercado o a los accionistas. Y eso es una receta para largo plazo de destruir un win-win. Entonces decía que eso se convierte en una camisa de fuerza. Entonces las elecciones de qué es una buena estrategia no son muchas, son pocas que satisfacen esa condición. Entonces, eso de los different identicals. Y después hay otros different identicals que Eli pues relata en el libro La Decisión, que es la intuición, la emoción y la lógica. Sí, o sea, perdón por todo el anecdotario del cuento, pero quería llegar ahí. Entonces uno cree que son tres cosas diferentes, pero son exactamente lo mismo. Y cuando Eli demuestra el círculo virtuoso que existe entre lo primero que tenemos es la lógica para pensar y lo como percibimos la realidad, y eso genera intuición. Y cuando tenemos un problema, entonces uno va y vuelve a pensar, pero cuando empezamos a tener éxito, entonces eso genera emoción. Y si no tenemos éxito, también genera emoción, ¿sí? Y afortunadamente los seres humanos tenemos dos mecanismos. El hecho que uno tenga un resultado adverso al principio no es que uno se deprime y baja la energía. Todo lo contrario, hay un sobreestímulo para la neuroplasticidad y entonces viene un choque de energía y decir, como que este desafío no puedo, claro que sí puedo. Y la reacción, que es lo que la gente cree que no, o no todo el mundo sabe, es absolutamente positiva. Por eso que los desafíos son tan buenos. Y uno aprende y por uno dice, el trabajo duro es bueno. Bueno, todos esos elementos al final llevan a generar una gran cantidad de emoción. Y la emoción refuerza porque como es algo que me satisface, me llena, ahora sube la escala de importancia, entonces trato y voy desarrollando más intuición, le presto más atención. Y si le presto más atención, entonces me importa más. Y si me importa más, entonces viene todo ese círculo virtuoso donde está cargado de sistemas hormonales, sistemas neuronales, y todo lo que ustedes le quieran meter ahí, las endorfinas, hacer todo lo que se produce como reacción a cómo uno está percibiendo la realidad. Y entonces esos diferentes idénticos, y hay más, ¿sí? No sé cuántos son, pero, pero por lo menos esos dos son los que fácilmente me vienen a la cabeza. Y es eso. Entonces, ahora, pues el correo, ay, fantástico, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, la lección es que cuando estamos tratando de una implementación, y creo que eso es parte de la responsabilidad de uno, porque uno es el que quiere que la gente aprenda e implemente teoría de restricciones, uno tiene que dedicarle el tiempo a que las personas puedan expresar lo que piensan, así estén totalmente equivocadas, así estén chorrea de miedo, ¿sí? Uno tiene que asumir, uno tiene a la persona ahí, entonces uno tiene que abrir el espacio y poder escuchar y dar el espacio seguro para que las personas puedan una y otra vez manifestar su desacuerdo, su descontento, sus preocupaciones, sus temores, para poder alinear lo que quieren de la vida con lo que la organización está proponiéndose hacer, ¿ya? Siempre me recuerdo, también creo que Matías, esa experiencia la compartimos juntos. Estábamos con Lisa Shankoff en Miami haciendo el análisis program de Cristal Vestimundo. O sea, para mí esa experiencia fue como pocas, porque estábamos haciendo un programa de análisis que era precisamente eso, pasar por todo el conocimiento y recibir todas las ramas negativas, todos los obstáculos, y quienes tenían que resolver eso, los mismos que lo estaban aportando, no nosotros. El ejercicio era, esta es la rama negativa, vaya y resuélvela y después nos cuentas cómo la resolvió. Y lo que tú decías, Daniel, la gran mayoría se da cuenta de que estaban pensando estupideces por temor, por miedo, por lo que creen, ¿sí? Y una de las cosas fantásticas que sucedió en ese, o sea, era increíble ver el consenso, y estoy hablando de 50 personas,
O sea, hacer un análisis con 50 personas, con toda la gerencia. O sea, yo creo que hasta el que abría la puerta, o sea, desde la junta de dirección, el CEO, todos los vicepresidentes, todos los gerentes, todos los directores, todos los, o sea, era un cúmulo de personas y pues, Era una bocha ¿dónde de gato está? salvaje. Se fue el otro Daniel, iba a decir, y todos paisa, ¿no? Entonces con un carácter jodido, ¿no? Que Oye, eso no, dos comentarios eso. que Ya, me perdón, surgieron. ese era mi No, pero es comentario para. o sea, uniendo las cosas que dijeron o sea, que decía Daniel y que tú le dijiste, o sea, juzgaste estupideces, cosas que, bueno, no son estupideces si a uno le preocupan, pues, Javier. Acuérdate que uno tiene que estar ahí apoyando a la Bueno, gente. Como pero me dijo perdón, Eli, me dijo, le dije, tengo una pregunta y me autoevaluándome, dice, te acuerdas que, o sea, me ha escuchado decir en todas nuestras reuniones públicas, si no hay preguntas tontas? Mentí. I ¿Cuál es like, tu pregunta? I like. Bueno, pero el tema de hacer la rama negativa va produciendo claridades que la gente no tiene, que tiene que ver con esto. Y entonces cuando uno va a mirar la táctica número uno, cualquiera de los árboles de estrategia y táctica que tenemos genéricos para empresas, dice construir una ventaja competitiva decisiva en mercados lo suficientemente grandes y la capacidad para capitalizar en ella sin agotar los recursos de la compañía, y aquí viene la quinta parte, sin correr riesgos reales. Entonces, cuando uno dice eso, es riesgos reales, dice que hay algunos riesgos que no son reales. Efectivamente, hay riesgos que no son reales, pero que bloquean a la gente. Y entonces el ejercicio de la rama negativa revela esos riesgos no reales. No son riesgos, porque no era en primer lugar un riesgo. Es ese miedo a lo desconocido, que en el momento en que uno sabe que ya está, o sea, si a uno le dicen hay un fantasma en la habitación, tiene un miedo, pero no entiende por qué tiene miedo. No sabe qué le puede hacer. Hay un perro salvaje, o sea, un perro muy bravo en la habitación y el miedo está muy bien fundado, pero uno sabe qué puede hacer. Se pone unos guantes, una cosa y aunque lo muerda no le pasa nada. Entonces hay dos tipos de miedo, ¿no es cierto? Está el miedo, como diría el doctor Otto, el luminoso, a lo desconocido sin saber muy bien por qué, y riesgos reales. Entonces a los riesgos reales hay que ponerle mucha atención y entonces eso hay que... Entonces eso es la primer comentario. El segundo comentario respecto de lo de la intuición que decía Javier, yo opino, Javier, que en pensar rápido, pensar despacio, analiza muy bien Daniel Kahneman esta cosa, la intuición. La intuición no Ujú, es, la intuición es un conjunto de atajos mentales que uno tiene por su experiencia pasada. Esa es la intuición. O sea, al final es ujú. tu experiencia que te dice esta cosa es así. Pero muchas veces la intuición está mala y ha Mal. estado mal por años porque nadie la ha cuestionado. Y en el momento en que uno empieza con la rama negativa, entonces, sobre todo el tema de los, la contabilidad de costos, por ejemplo. Entonces le machacamos el P y Q a ese grupo y le destruimos esa intuición, pero ahora hay que ponerle algo con que trabajar para el futuro, porque si no lo dejas desprovisto de ahora con qué elementos puedo yo jugar una decisión. Pero ese tema de la intuición, eh, al leer, pensar rápido y pensar despacio, yo fui entendiendo que es, los que han leído el libro saben lo que es el sistema uno, el sistema 2. Entonces, Mm, la racionalidad cuesta mucho ponerla en práctica, o sea, en marcha. Dice ujú. Daniel Kahneman, mantener un hilo de pensamiento coherente
requiere muchísimo trabajo. Estoy parafraseando, porque la frase exacta no me acuerdo cómo. Sí. Así que, y todavía me queda el último comentario, porque no lo... Bruno, Ahí está. ¿Cómo están? muy bien, Muy Bruno. entretenida la charla hasta ahora. Yo quería hacer una consulta aprovechando de que hay tantas personas acá que lo conocieron a Eli. Eh, Siempre mis preguntas son más de curioso, ¿no? Eh, Mm, este último tiempo estuve como leyendo, recién introduciéndome a algunos libros de filosofía vinculados con el estoicismo. Ajá. Y hay cositas que de alguna manera siento que todo lo que es teoría de restricciones tienen. No sé si es mi fanatismo que me lleva todo a teoría de restricciones o si efectivamente Eli, si efectivamente Eli leía y estaba metido en este tema de estoicismo y si, no sé, si alguna vez se lo nombró a ustedes. O sea, es una pregunta nada, de curiosidad nomás. Estoicismo, el estoicismo. Es- Estoicismo, sí, sí, Qué sí. malo eso. Eh, mm, eh, antes de que Javier te pueda contestar algo ahí, mi opinión es que la verdad es una sola y, y hay siempre convergencia. O sea, cuando mm, personas de distintas partes se ponen a pensar acerca del mismo problema y no están comunicadas, en general llegan a las mismas conclusiones cuando han pensado bien. Entonces hay convergencia. Así que, y los estoicos yo creo que tienen muchas cosas valiosísimas. Por ejemplo, sí, aquello que te dicen, tú eres, o sea, no eres dueño de tus circunstancias, de las cosas que otros te hacen, pero sí eres dueño de cómo reaccionas. Entonces tú dices, "Puta, qué frase para el bronce esa". Bueno, pero te parece muy lógica ahora, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene eso? Muchísimas. sí. Deja de llorar, para empezar. A llorar a la iglesia, como dijo un argentino, Al valle, o al valle, como al quieras. valle de las lágrimas. Javier, Eh, tenemos tu comentario respecto del estoicismo y TOC. sí, pues yo te diría que Eli tenía, si tú te lees el libro La Decisión, te das cuenta que Eli tenía dotes de filósofo, ¿sí? O sea, para él, o sea, si su preocupación era relativamente poco mundana en el sentido de que su preocupación era cómo ayudarle a las personas a que lograran una vida plena. Si ese es el objetivo que todos tenemos, llámese eso felicidad, ¿ya? Pero al final es una vida plena con todo lo bueno y lo malo, donde no hay arrepentimiento. Yo creo que uno se siente orgulloso y uno se siente satisfecho, productivo, o sea, recompensado de haber aprovechado el tiempo, ese tipo de cosas. Esa es como la línea donde yo, y si uno quiere entender, uno pues va y mira nada más el árbol lógico que se construyó con las notas de Efrat, de cuál era la lógica y cómo Eli fue desgranando eso para vivir una vida plena y al final llega a los, al principio proponía tres, pero después fueron cuatro principios de teoría de restricciones, que son los pilares que necesitamos para superar los obstáculos usuales y esos obstáculos están ligados a muchos de los sesgos que tenemos. O sea, habiendo dicho eso, Eli era un lector incansable, eh, le gustaba mucho leer de historia, era como su tema favorito, pero además que pues como físico también estaba expuesto a una cantidad de cosas que son de una abstracción pavorosa, que son cosas de la imaginación y la mente, y cuando uno empieza a hablar de gluones y de partículas que están metidas en el, en los neutrones y los electrones y los espines, o sea, válgame Dios, ¿no? Y después uno lo que está es interpretando cositas que ve en una placa, ¿sí? Eh, entonces, y datos y gráficos.
sin embargo, otro de los elementos que uno tiene que, o sea, que es importante conocer, la familia de Eli es originaria de la rama judía de los polacos, ¿sí? O sea, originalmente viene de Polonia. No me acuerdo exactamente de qué área. eh, y su papá era una persona que tenía educación rabínica, o sea, había estado en el estudio de la Torá y toda la parte de la educación judía sobre la religión específicamente y los principios. Y de esa misma manera, Eli fue educado así, él y su hermano, ¿ya? Eh, entonces, hay un componente, digamos, de conocimiento, voy a llamarlo así, milenario, de la cultura judía y todo lo que se enseña y cómo se desarrolla. Y una de las cosas que uno mira cuando ve la forma como creo que es, y eso es mi ignorancia, la Torá, eh, y lo que está escrito ahí, Eli decía que la gran mayoría de las cosas que están en la educación religiosa son cosas de la vida común. La idea es enseñarle como heurísticas a las personas para entender qué hacer cuando se les presenta un problema en la realidad. Y siempre echaba un cuento. Por ejemplo, tienes un árbol que está en tu terreno, en tu granja, pero resulta que hay unas ramas que pasan la cerca y caen en el terreno del otro y se cae la fruta. ¿De quién es la fruta? Ese tipo de cosas que son, o sea, como para ir aplicando la lógica, cuál es el raciocinio de cómo se resuelve un problema del día a día de la vida cotidiana y que muchas cosas son de ese estilo, entonces por eso son tan útiles y la gente habla de la sabiduría que está ahí, ¿ya? Eso por una parte, entonces mezclado eso con la ortodoxia de la educación, el rol que tenía el papá de Eli en la configuración del Estado de Israel, tuvo la responsabilidad de armonizar y estandarizar la educación de la religión judía en Israel. Cuando se conforma el Estado, entonces era miembro del Parlamento, del gobierno, del equipo de gobierno de Ben Gurión, que fue el primer ministro. Entonces, hay todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y después, pues obviamente, cosas que uno escucha, que no las entiendo bien y no han sido de mi interés investigar más, pero cosas que uno escucha, es muy común que, sabes que en la religión ortodoxa judía, pues los matrimonios son arreglados, igual que en la India. Entonces, los criterios, ¿no? Los criterios que parecen operar es qué tan brillante, inteligente y sabio es la rama familiar de donde tú vienes, ¿no? No qué tan rico eres, sino qué tan inteligente, sabio y del manejo entonces, mientras más elevada es tu inteligencia, tu competencia intelectual, tu sabiduría para manejar la vida y todo lo que comprende, y que tomas buenas decisiones, esa característica es muy apetecida. Entonces los arreglos eran tratando de aumentar o de seleccionar, no naturalmente, sino por arreglo, que cada vez las familias que se van juntando van eh, produciendo un incremento en la habilidad de las personas de ser buenos para tomar decisiones, ser inteligentes, ser creativos, entender la realidad como es y nuevamente todo lo que implica el vivir en comunidad. Todo esto te lo estoy diciendo, son las pocas cosas que uno va armando en el rompecabezas y puedo haberme equivocado en muchas, ¿no? Pero ese es entonces cuando uno pone esas piezas, y además, obviamente, él era un idealista, soñador desde el punto de vista de lo que quería ser, lo ambicioso que era, y pues la manera como se trabajaba en la familia, entre su papá, su mamá, eh, y no se puede descartar la influencia pues, de la historia del pueblo judío como pueblo del Estado de Israel, eh, de todas esas cosas. Eli también participó, o sea, hizo el servicio militar como todo el mundo. Y después de hacer el servicio militar, también tenía varios cuentos de intercambios y a veces decía que
algunas personas él le debía la vida, que estaba de guardia y si alguien no lo saca de donde estaba, le hubieran pegado un tiro y mataron a otro. Y entonces tomando todas esas cosas en cuenta, pues Eli también trabajó, estoy seguro, nunca lo dijo, pero estoy seguro que estaba metido con el Shin Bet o con el Mossad o con la parte de los cuerpos de inteligencia de Israel. O sea, eso no me cabe duda alguna, porque que se vaya a meter a la Fuerza Aérea Israelí para arreglarles un problema de mantenimiento y se vaya a meter a las fábricas del complejo industrial militar porque tienen problemas para la velocidad de producción de municiones, de bombas. eso te va dando ideas de dónde estaba metido el hombre y cómo era conocido o respetado en Israel en distintos frentes, ¿ya? No, Él se nos decía está que él nunca pasó acabando. de raso en el ejército, ¿no? Pero no me la creo, no me la No, creo. se nos está acabando la hora. Sí, Entonces, mi perdón, pero último. me hiciste hablar y me alargué, Gracias. pues creo que No, para tratar de conocer al personaje un poco más y con cosas que desconozco, o sea, hay no, no le muchas contestamos nada lagunas que acerca no del tengo. estoicismo a Bruno, pero no importa. No, pero lo que Da lo quiero mismo. mostrarles que sin Lo duda, o sea, entretuvimos. que no, sí, sí, no, que sin duda que estoicismo, No, toda la filosofía. me empecé a acordar de los textos de Séneca, pero no importa. No, o sea, Oye, o sea, Eli se conocía, se había leído absolutamente todo lo que es filosofía y entre sus favoritos estaba Aristóteles, ¿no? Ese, volviendo a, Ayn Rand también, creo yo. Tiene algo de... sí, a Ayn Rand también se la leyó y pues digamos que tuvo influencia de las cosas que le leyó, la respetaba mucho en algunas cosas y en otras no había. ya somos No dos. había Bueno, coincidencia, sí. sí, Sorry. ya somos dos. Sí. Eh, Mi último comentario, y empezando con pues, la pregunta que hacía Ramón, si es que valía la pena o no. Mire, incluso si tú no haces la rama negativa, yo creo que es muy bueno hacerlo por todas las razones que ya hemos dicho y sobre todo por la psicológica, más que por la práctica de identificar qué cosas pueden salir mal. Pero creo que es Kevin Coles o alguien así que fue quien nos dijo, y justo pues ya terminando todo el proceso de planear una mejora de algo, un plan de implementación. Vale la pena hacer el ejercicio de decirle a todo el mundo, listo, tenemos el plan, se lo muestra. Y si hacemos todas estas cosas, podemos tener todos estos resultados fantásticos y todo el mundo entusiasmado. Y ya les has hecho además otro ejercicio, de que usted dígame qué opina de esto. Entonces todo el mundo súper entusiasmado, porque que diga que no está entusiasmado, que ofrezca su rama negativa y ahí mismo se la machacamos, pues, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, al final de eso, dice, perfecto, ahora vamos a hacer el último ejercicio del proceso. Han pasado 2 años y hemos fracasado. Esa es la situación, hemos fracasado. Explica, o sea, escribe en una hoja cuáles son las razones de fracaso. Tienen 5 minutos para pensar eso. Y entonces, ¿cuáles son? O sea, a lo mejor a alguien creativo se le ocurrió otra rama negativa, pero ¿cuáles son las causas? Falta de compromiso, que no se hicieron las cosas, en fin, ¿no? Y entonces al hacer eso explícito, pues ya todo el mundo sale de ahí no solamente con el entusiasmo, sino que con el peso de la responsabilidad de hacer lo que le toca. Porque si no, o sea, da lo mismo todo lo que planeé, pero la realidad se cambia tomando acciones, no conversando en una sala. Y ese era mi último comentario. Que de repente lo he hecho, de repente no, o sea, normalmente no lo he hecho, me he quedado hasta la última reunión de entusiasmo, pero es que de repente un poquito, o sea, hay que ver cómo está el ambiente, porque puede ser empujar demasiado el proceso. Pero
No sé si te hemos respondido la pregunta, Ramón. Sí, a grandes rasgos sí. Bueno, otra vez vemos a ver si podemos entrar en detalles, pu. Eso ya es cuando empecemos el módulo. Qué No bueno me hagas sería decir, que me tienen que respondan a la ver primera. tienen que ver ¿cómo se llama? La reunión del 31 de octubre y está todo el detalle, güey. No, bueno, está bien. El tema Fantástico, muy buena la conversación, pues salieron historietas que algunas yo no conocía, así que sí, muchísimas y una gracias a más, todos, como siempre. Una una más, última una cosa. más. Sí, de lo implacable que era Goldratt en la motivación, ¿sí? Múltiples veces yo le hice una pregunta y me miraba fijamente a los ojos y me decía, tú me estás haciendo esa pregunta. Yo, sí, Eli, sí. Me dice, usa tu cerebro que eso es gratis. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con implacable, era una cosa que en un principio a uno le Porque chocaba usar muchísimo. el de él era carísimo, así que eso Sí, sí, sí. Sí, Entonces, el pero mío no lo presto. era implacable con lo que decía. Y uno quedaba como entre golpeado y motivado y al final del día, pues creo que todos aprendimos a enamorarnos del genio y no de la forma. Por lo menos esa es mi conclusión propia. O sea, sí, y él en su trato muchas veces era rudo y patán muchas veces, pero era Sí muy tenía divertido. corazón de abuelita. Bueno, Sí. eh, Ok, pues nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Les deseo excelente semana a todos. Muchas gracias por la reunión de hoy. Yes. Adiós. Bueno, chao, Gracias. Hasta chao. la Chao, próxima. buena semana. Abrazo. Chao.